¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite, y este video es algo extra de los dos videos anteriores de las 20 combinaciones de dama y torre, ya que en esos videos, en todas las combinaciones, hemos visto que es la dama quien da el movimiento final, quien da el jaque mate, y en este video, que es algo extra en estas combinaciones de dama y torre, ahora vamos a ver los casos en que la torre es quien da el golpe final. Así que antes de mostrar las combinaciones, lo primero que les voy a presentar a ustedes son los patrones. Los patrones que ustedes deben visualizar ante los problemas que vamos a resolver. Estos mates, como ustedes pueden ver, son muy sencillos, pero si se dan cuenta de que es la torre quien da el jaque mate. Son pocos patrones, así que vamos a empezar desde ya los problemas. Y nuevamente les aviso, amigos, que si ustedes desean resolver los ejercicios en su tablero, pausen el video porque yo digo la solución de inmediato. Así que vamos con el primer ejercicio. Bien, en esta posición juegan las blancas. ¿Y cómo continuar? Las blancas tienen una buena posición. Este rey se encuentra mal ubicado. De hecho, el flanco del rey de las negras está destruido, pero falta, digamos, completar o dar la estocada final. ¿Qué deben de jugar las blancas aquí? Bueno, con el fin de traer las piezas pesadas al ataque, es importante ganar tiempos, y eso se consigue con esta fuerte jugada de atracción alfil G6. Buena jugada, ya que ahora ese rey tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, irse a la octava fila no presenta muchas esperanzas, porque se puede continuar con dama por peón y ya están las piezas viniendo al acecho. Las negras de hecho quedan perdidas, pero uno se puede preguntar qué hay de malo con capturar el alfil. ¿Por qué no hacerlo? Fíjense, si se realiza rey por alfil, entonces las blancas ahora vienen con las piezas mayores, dama de 3, y ahora este rey no puede regresar a F7 porque dama F7 es letal. Se va a continuar con dama por alfil seguido de mate. Es por eso que la única jugada que tienen las negras en esta posición es rey H6. Ahora, fíjense amigos, luego de rey H6, ¿cómo se continúa el ataque? ¿Con cuál jugada creen que se debe continuar con esta maniobra de tratar de dar mate de inmediato? Bueno, esa jugada es dama H3, o sea, la dama se está ubicando en la columna H, y luego de rey G6 viene otro golpe táctico de las blancas. ¿Cuál es esa jugada, amigos? ¿La vieron? ¡Boom! Caballo F4. Un segundo sacrificio de pieza que tiene que ser aceptado, porque si nuevamente el rey se va a F7, pues dama H7 es letal. Pero ¿cuál es la idea luego de la entrega de ese caballo? ¿Qué ha cambiado en la posición negra? Pues que la columna H se ha abierto, y tras rey H1 esta pieza decide la partida, y ya de hecho no hay defensa. ¿Qué pueden hacer las negras en esta posición? Porque, por ejemplo, entregar una pieza en E5 para luego capturar en F6 no sirve de mucho, porque luego de caballo por peón las blancas primero capturan el caballo y siguen con esta misma idea. ¿Qué otras ideas pueden tener aquí las negras? Porque, por ejemplo, alfil por peón tampoco va a resultar, porque luego de torre G1, ¿qué opciones hay? A rey F7 sigue igualmente dama H7 seguido de torre G8 mate. Si aquí las negras, por ejemplo, desean bloquearle jaque con alfil G5, entonces ¿qué sigue? ¡Boom! Torre por alfil
tercera entrega de pieza y es letal porque luego del rey por torre las blancas dan el mate. Estamos viendo cómo las únicas piezas restantes que quedan son las que deciden la partida. Es bonito este ejercicio porque estamos viendo la idea de ganar tiempos, así sea entregando piezas para poder entrar con las piezas mayores a dar el mate. Siguiente ejercicio, amigos. Pausa el video, recuerda, analiza la posición porque yo digo la solución de inmediato. En esta posición vienen las blancas. Y es curioso, ¿no? Porque a simple vista pareciera que son las negras las que pueden, o digamos, las que parecen poner mucho peligro ante este rey blanco. Pero es el turno de las blancas. Y hay algo que falla en la posición negra a pesar de que este rey se encuentra bien resguardado por sus peones. ¿Qué es lo que falla? ¿Cómo se puede aprovechar esta batería de torre para poner en peligro a este rey? ¿Cuál es la jugada, amigos? Esa jugada es torre por F6. ¡Wow! ¿Cuál es la idea? Uno se tiene que preguntar ante estos sacrificios, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se entrega una pieza en F6? Bueno, la idea es que luego de peón por torre, o sea, se tiene que capturar, porque si no se captura, por ejemplo, si se continúa con alfil por torre, las blancas tienen este golpe táctico, boom, torre por G6 y ya este rey se encuentra en red de mate, porque si por ejemplo el rey se retira a F8, seguirá dama F4 seguido de dama B8 mate. Así que tras la captura de la torre, se continuará con dama E4 y a rey G7, bueno, dama G4, rey F8. En este caso, la dama tiene que venir a dar jaque en F4 para poder dar el mate en esta casilla, o si el rey se retira a G7, se da el mate con dama F7. Así que retomando aquí, se tiene que capturar la torre. Resulta que luego de la captura de la torre, la séptima fila se está abriendo, ya el rey está quedando expuesto, pero todavía la dama no llega allí porque el caballo lo estorba. Así que dicho esto, ¿cuál es la segunda jugada de las blancas? ¡Boom! Caballo F5 y ya la mesa está servida para que la dama venga a la acción para dar mate. Así que la captura del caballo es obligada. Y luego de damas A7, el rey no puede irse a la octava fila, tiene que exponerse. Rey G6. Y a partir de aquí, amigos, todas las jugadas de las blancas son con jaques. El rey no va a escapar. De hecho, estamos en una posición en que el rey ya se encuentra en una red de mate. Dama F7. Rey G5. Dama G7. El rey no puede venir a H5 porque seguiría torre por peón seguido de dama G4. Así que luego de rey H4 las blancas siguen capturando peones. De poquito a poquito ese rey se va a quedar sin casillas. Rey G3. Uno pudiese pensar, bueno, pero ¿qué hay de malo aquí con capturar el peón? Se puede hacer porque eso va a ocurrir más adelante, se va a transponer. Así que vamos con la línea de rey G3. Y que aquí las blancas continuarán con dama G6. Y ahora sí la captura de este peón es forzado porque si se continúa con rey H4, luego de torre F4 se tiene que capturar el peón y luego sigue dama por F5 y dama G4 mate. Así que aquí luego de rey por peón, ahora sí las blancas capturan en F5, como les digo, todo con jaque. Rey G3, dama F4, rey H3 y ahora sí son las damas y la torre las que van a dar el mate en estas combinaciones que estamos viendo. Dama H2, rey G4, ahora sí viene la torre y ya estamos en mate en dos jugadas, dama G3 y finalmente torre H4. Así que retomando a este problema, al principio parecía que es el rey blanco quien estaba en peligro, pero
no es así. Tras esta fuerte jugada son las negras las que tienen su rey en peligro y ya lo demás es lineal, todo lo que hemos visto. Así que es una combinación en donde estamos viendo que es la torre quien da el movimiento final, quien da el jaque mate. Siguiente ejercicio. Bien, esta también es otra posición in extremis, ¿no? Si vienen las blancas dan mate de inmediato, pero no, vienen las negras. Las negras son las que van a decidir la partida a su favor. ¿Y cuál es esa jugada, amigos? ¿Lo vieron? Directo, ¿no? ¡Boom! Torre por H3 en tu cara. Una entrega de torre que expone al rey y ya ese rey y ya las blancas van a tener que perder material. Rey por torre no es posible por dama H4 mate, así que se tiene que capturar esa torre con el peón. Pero ahora sí, al abrirse la segunda fila, esta torre entra con efecto decisivo. Torre de 2 jaque. Las blancas tienen que bloquear con torre F2, digamos que es la única jugada, o dama F2 también sería de igual forma abandonar. Pero luego de torre por torre y rey G3, las blancas ya están en una red de mate, porque luego de torre F4 y rey H2, luego de esta maniobra, las negras consiguen entrar en la columna F y G y finalmente dan el mate. Note que en esta combinación es la dama quien ha dado el mate final. Pero me ha gustado esta combinación por la primera entrega de pieza torre por H3, dejando ese rey al descubierto, y lo quiso incluir también en este video en estas combinaciones de dama y torre que estamos viendo. Siguiente ejercicio, amigos. A ver, esta es una posición, podríamos decir no típica, pero sí se puede producir en varias partidas. Vemos que las piezas blancas están bien coordinadas. Este alfil es una pieza muerta, la dama no está bien ubicada. En cambio, las piezas blancas sí tienen buena actividad y este rey se encuentra, podríamos decir que es casi solo, porque en el flanco de rey solamente está este alfil y esta torre defendiendo. Aunque de por sí les comento que las torres, amigos, son unas piezas que no defienden muy bien. Aquí vienen las blancas. ¿Cuál es el golpe táctico que dan que dejan a las negras sin defensa? Pues, boom, de inmediato, caballo por peón. ¿Cuál es la idea? Ya que luego de peón por caballo, ¿qué sigue? La entrada de la torre y ya las negras no tienen defensa. Torre C4 no sirve porque el alfil defiende esta casilla. Caballo F6 para bloquear con caballo F4 no funciona porque las blancas capturan en F6 y sigue la misma idea de entrar en la columna H. Así que luego del sacrificio del caballo en E6 y de esta jugada, ya las negras no tienen nada que hacer. Aquí se define la partida. Esta jugada es inevitable. Bonita idea, ¿no? De abrir la columna H en donde se encuentra el rey para venir con la torre. Esto es, digamos, es muy típico cuando uno va a querer atacar, buscar actividad de la torre en las columnas que estén abiertas y sobre todo si el rey se encuentra ubicado allí en esa columna. Así que vamos al siguiente ejercicio. Wow. Bueno, amigos, las negras tienen un alfil de más, pero este rey se encuentra expuesto. En este tipo de posiciones no importa cuántas piezas tengas de más, si el rey está muy débil, son la actividad las que deciden las partidas. Son 3 piezas contra una sola. Aquí uno puede pensar cualquier sacrificio es buena jugada. Juegan las blancas. ¿Qué haces? De seguro lo viste de inmediato. ¡Boom! Torre por alfil. Y con esta jugada eliminas el último defensor de las negras y ese rey tiene que capturar la torre, ya que si el rey se quiere
quiero ir por F8, con dama G5 se está amenazando torre G8 mate y ya no hay defensa, dama G5 es mate directo. Pero ¿qué sucede luego de rey por torre? ¿Cómo continúan las blancas aquí? Pues con torre G5 jaque ya son 2 piezas en contra de este rey que se encuentra indefenso. El mate viene muy pronto. ¿Qué deben de jugar aquí las negras? ¿Rey F8 o rey F6? Da lo mismo, pero si se continúa con rey F6 el mate es muy rápido, porque luego de rey F6 el mate se da con torre G8, jaque al descubierto, y tras rey F5, jaque y mate. Así que regresando a la posición, rey F6, el mate finaliza muy rápido, o la partida termina muy rápido. Pero luego de rey F8, el rey quiere escaparse y las blancas van a decir, no, usted no se va a escapar. Torre H5, cubriendo la casilla H7 y viniendo con esta estocada final, amenazando torre H8 seguido de dama H6 mate. Así que aquí digamos que las negras tienen que abrir la séptima fila con F5, pero es que de nada les sirve porque luego de dama F6 jaque, aunque las negras vengan con dama F7, recibe mate con torre H8, la dama se encuentra clavada. Así que bonita combinación, dama y torre, siendo la torre quien da el jaque mate. Siguiente ejercicio, amigos. A ver, esta es una posición también muy bonita. Lo curioso de esta posición es ver a esta dama fuera de la acción. Si alguien me preguntara cómo la dama llegó a esa casilla, bueno, probablemente esa dama quiso venir a capturar un peón y de repente tuvo que ir a esta casilla y ya, listo, quedó allí. O sea, una dama fuera de la acción, pero lo interesante es el rey. Se encuentra indefenso porque miren las piezas que están en contra de este rey enemigo y además que esta torre también puede venir a disfrutar de la fiesta. Juegan las blancas. ¿Cómo aprovechan el potencial de sus 4 piezas para ganar de inmediato? ¿Cuál es la solución? ¡Boom! Alfil por peón jaque. Directo. Se tiene que capturar porque si se continúa con rey H8, alfil G6 es mate de inmediato con dama H5. Así que luego de rey por alfil, ¿cómo continúan las blancas? Dama H5, muy bien. Y luego de rey G8, ¿cuál es la pieza que se incorpora al ataque? La torre, ¿verdad? ¿A qué casilla? ¿A H3 o a F3? A F3, amigos. Si se va a H3, el rey puede escaparse por F7 cuando la dama venga a dar jaques en H7 o H8. Pero con torre F3 se viene la amenaza de dama F7 y la columna H se encuentra abierta como en el ejercicio anterior y la torre viene a dar la jugada final. Y lo curioso de esta posición es que es imposible defender la casilla F7 porque si se continúa con torre 7, esta torre queda indefensa. Y bueno, esta jugada tampoco es posible porque está el alfil. Entonces, ante esta amenaza dama F7 y torre H3, podríamos decir que aquí las negras tienen esta última defensa dama por peón para bloquear el jaque de la torre en H3 con la dama. Aunque esto ya es una situación sin esperanza, ya que luego de dama F7, rey H8, torre H3 y dama H7, pues tras torre por dama y rey por torre, ¿cómo continúan las blancas en esta posición? La última pieza viene a definir la partida, a decidir la partida. Con torre 3 ya las negras no tienen más defensa. El mate viene pronto. Muy bien, amigos. Siguiente ejercicio, veamos. Este problema es muy bonito, amigos. No sé si ustedes se recordarán la partida inmortal que hizo Wei Yi ante Lázaro Bruzón. Porque la idea es similar. Tratar de exponer al rey mediante... Es un tema de atracción prácticamente este ejercicio.
La dama y la torre están en una excelente posición de ataque. Este rey se encuentra en peligro, pero uno se puede preguntar cómo entrar en la posición. Y dicho lo de la partida de Wei Yi y Lázaro Bruzón, que no es esta, sino que la idea que ocurre es algo similar, ¿cuál creen ustedes entonces que es la solución? Pues es torre F7, se amenaza mate directo, dama por peón, así que se tiene que capturar la torre, porque si se evita el mate con H5, entonces las negras van a perder el alfil y la partida. Entonces, luego de rey por torre, ya la dama entra en H7. Este rey ahora está expuesto. Y miren esta torre cómo quiere venir ya a la columna F. Si el rey se va a la casilla E8, luego de dama por G6, el rey tiene que ir a F8. Es por eso que las negras decidieron jugar rey F8 de inmediato. Y aquí probablemente ustedes pueden pensar, bueno, ya que el rey se encuentra en esa columna F, debemos hacer de inmediato torre F1. Y bueno, las negras tienen que entregar su dama. Pero en esta posición hay algo mejor que torre F1, amigos. Hay algo mucho mejor. Y también decide la partida de inmediato. ¿Y cuál es esa jugada? Esta jugada es B3. De manera curiosa, esta dama se encuentra inmóvil. Porque la dama, recordemos, tiene que defender la casilla F1 para evitar que la torre entre. Pero en B5 no puede irse porque el caballo ataca esa casilla. En D3 tampoco por la torre y en E2 tampoco por el caballo. Así que luego de B3 ya las negras se quedaron paralizadas y sin defensa. Por ejemplo, dama por caballo, torre F1 ya es mate directo. Lo que le queda a las negras es solamente retrasar el mate bloqueando los jaques, pero ya sabemos cuál es el destino final y es esta torre el quien finaliza la combinación. Bueno amigos, vamos con el siguiente ejercicio. Esta es una partida del año 1889, una partida que a primera vista es muy curiosa. Es muy extraño ver en una partida que la dama se encuentre atrapada, el alfil está durmiendo, esta torre está durmiendo. O sea, todo el flanco de dama está inactivo. En cambio, miren las piezas blancas, miren estas torres, la dama tiene mucha movilidad, este caballo en H4 también puede venir a la acción, mientras que el rey negro se encuentra expuesto. Ya les he comentado que la torre es un mal defensor. Este alfil en E8 puede permitir un poco de defensa, pero ya vamos a ver que no es así. Un consejo que es bueno dar en este tipo de posiciones es ver cuántas piezas se pueden incorporar en el ataque a este rey. Entonces estamos viendo, la dama se puede incorporar, estas dos torres se pueden incorporar y el caballo también. Son 4 piezas. En cambio, ¿cuántas piezas negras pueden defender al rey? 1, 2, 4 atacantes, 2 defensores. O sea que si se eliminan 2 piezas de ambos lados, a la final quedarían 2 piezas blancas atacando. Y eso que les he comentado, que esta torre es un mal defensor. Así que dicho esto, lo que hace Chigorin es abrir más líneas, no importa cómo, porque siempre va a quedar material a su favor para exponer a ese rey. Así que dicho esto, la jugada de las blancas en esta posición es E5, abriendo la posición de inmediato. Aquí de hecho las negras no tienen mucho que pensar, porque ¿qué pueden hacer? Fíjense, ¿qué pasa si se captura el peón? Que parece bueno, y digamos que hay una especie de barrera que evita que esta torre entre a la acción.
Parece ser buena esta jugada, ¿no? Pero no es así porque las blancas vienen con boom, torre por F4. No les molesta entregar una pieza porque a pesar de que están entregando una pieza, todavía quedan 3 piezas contra 2 piezas. O sea, estamos viendo la forma en que uno analiza esta posición. No importa cuántas piezas sacrifique, siempre voy a tener piezas a mi favor atacando a ese rey. Así que luego de torre por peón, ¿qué pasa si se captura la torre? Veamos primero esta variante. Pues en este caso las blancas ganan de inmediato con dama por peón y luego de rey G7, torre F1. Ya las amenazas son muy serias, muy serias. Ya son 3 piezas contra 2. Tal vez es que esta torre no está haciendo nada, 3 contra 1, y este alfil tampoco va a aportar mucho a la posición, porque si por ejemplo se realiza alfil por caballo, sigue mate en 5 jugadas. No sé si ven cómo las blancas dan mate en esta posición. ¿Quieres pausar el video y ver cómo las blancas dan mate en 5 jugadas? Pues adelante, hazlo porque yo digo la solución de una vez. El mate en 5 empieza con esta jugada dama de 4. Si el rey se viene a H6, se captura el alfil con jaque y sigue una maniobra similar para dar el mate. ¿Qué sucede luego de rey G8? Pues en este caso las blancas continúan con dama C4 y a rey G7 la torre entra a la acción. No puede venir el rey H6 por dama por alfil mate, pero si se va a la casilla G8, la dama ingresa a la casilla F7. Así que retomando la posición, vamos a regresar aquí. Vemos que luego de la entrega de la torre en F4 no se puede capturar esa torre. Aquí de hecho las negras jugaron rey G7, pero entonces ¿cómo continúan las blancas para abrir la posición? ¿Qué hacen? Boom, caballo F5, ya que, o sea, estamos viendo lo mismo. Tengo 4 piezas atacando. Si capturan el caballo, todavía me quedan 3 piezas para poder terminar la partida. Luego de peón por caballo, aquí Chigorin capturó el peón y ya estamos viendo ahora cómo este rey está sin defensa. Por ejemplo, aquí las negras pueden intentar 2 opciones. Para evitar que la dama ingrese a G4, pueden intentar H5, pero no les va a servir porque en ese caso las blancas continuarían con dama C4 y ya entran en F7. ¿Y qué pasa si aquí se continúa con torre G8 para que el rey se escape a esta casilla? Pues en este caso las blancas hacen jugadas venenosas. No son jaques de inmediatos, es simplemente traer más piezas a la acción, ya que como te digo, todas estas piezas están dormidas. Es como si no existieran en el tablero. Tras esta jugada, ahora sí se viene la estocada final. Sí, aquí una jugada como por ejemplo B5, de verdad que no sé qué jugar recomendar para las negras. Aquí las blancas ganan con dama G4 y a rey H8, simplemente torre F8. Ya el último defensor está por sucumbir y la mayoría de piezas atacando son quienes deciden la partida. De verdad que esta posición es bien rara al principio al ver estas piezas durmiendo, pero bueno, son ejemplos que les estoy colocando de las combinaciones de dama y torre, y es bueno también mirarlas, saber que hay partidas de estas características. Así que amigos, ahora les quiero presentar una posición didáctica, algo que digamos ustedes se lo tienen que aprender de memoria, y es este tipo de combinación para dar mate de inmediato. Juegan las negras y ganan. Es bien sencilla de hecho esta posición, así que les muestro la solución de inmediato. Boom, torre por H2. Directo, se amenaza torre H1 o dama H1, cualquiera de las dos.
Así que la captura de la torre es forzada, pero eso va a permitir a las negras venir con la otra torre con jaque, ganando tiempos para finalmente dar el mate. Y esto es bueno saberlo porque hay muchas combinaciones en las que la importancia de ganar tiempos de esta forma puede hacer que la partida se decida muy rápido, y vamos a verlos con el siguiente ejercicio. Nos quedan nada más dos ejercicios, este y el siguiente. Fíjense amigos, la mesa está servida. Aquí juegan las blancas. Todo está preparado para dar el golpe final en esta posición. La torre está en esta columna semiabierta. Este rey se encuentra muy débil. La dama, el caballo, hasta el alfil, todos están mirando al flanco de rey. Las negras no tienen ningún contrajuego en el flanco de dama. Todo el desenlace va a ocurrir en el flanco de rey. ¿Cómo empezaron las blancas el ataque? Pues con sacrificios. Hay que abrir la posición del rey enemigo, y eso se logró con esta jugada caballo por h6. Directo. Si aquí las negras no aceptan el sacrificio, sino que exponen al rey a la columna h, pues van a recibir mate bien, pero bien feo con esta jugada caballo g4. Ya que luego de rey g8 viene caballo por caballo jaque y la dama entra en g4 con mate. Así que la captura del caballo es, podríamos decir, forzada. Peón por caballo y luego de dama por caballo. Tal vez las negras pensaron que todavía hay defensa, ya que este peón lo salva de que esta torre no llegue a h8. Aquí por ejemplo, aquí las negras pensaron en esta jugada dama b6, que defiende por el momento todo, porque ya no existe esta jugada dama por h6 para dar el mate. Además que uno puede pensar, bueno, a dama b6 yo puedo continuar con torre d6 y son 3 piezas en contra de este rey enemigo y está muy bien. Pero con torre d6 todavía las negras tienen un poquito de defensa con esta jugada dama e3, todavía defendiendo este punto. Aunque sigue la posición sospechosa, ¿no? Para mí sigue siendo ventaja para las blancas. Pero es que en esta posición las blancas sorprendieron con un fuerte golpe táctico, diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Yo aquí tengo mate en 2 jugadas y me voy a aprovechar de los tiempos. Y esos tiempos se aprovechan con esta jugada, ¡boom!, en tu cara, directo. El rey se expone a la columna H. La captura es forzada y ahora sí viene el mate que hemos visto en la posición didáctica. Torre por peón jaque, rey en g8 y acá hay 2 tipos de mate. Dama h8 o torre h8. Estamos viendo la importancia de ganar tiempos para finalizar la combinación. En este caso de dama y torre. Así que finalmente pasemos al último ejercicio amigos. Esta posición entre Karpov y Taimanov. Qué curiosa es esta posición amigos. Bueno, aquí vienen las negras. Aquí las negras tienen un golpe letal que decide de manera inmediata la partida. ¿Lo ven? ¿Cuál es la solución? ¡Boom! Caballo G3. Directo. Se tiene que capturar ese caballo. ¿Pero con qué? Porque si se realiza con la dama, luego de torre por torre ya el final para las blancas está sin esperanza, porque aparte de que tienen calidad de menos, de hecho este alfil no se puede defender, se va a defender con dama f3, pero es que aquí las negras pueden ganar de muchas formas. Pueden primero capturar el peón, luego regresar a b1. No hay mucho que analizar en esta posición. Pero ¿qué sucede luego de peón por caballo amigos? ¿Cómo ganan las negras en esta posición? ¿Cuál es la jugada? Torre a8 directo. Noten cómo esta torre tiene el camino libre para venir a dar mate a esta casilla. Miren lo lejana que está la casilla A1 de la casilla A8, pero esta torre está realizando patinaje sobre hielo. No hay defensa en esta posición para las blancas. El mate se viene próximamente, así que Karpov
abandonó. Así que amigos, espero les haya gustado estas combinaciones extras de dama y torre. Es algo adicional a las clases que les he comentado en los dos videos anteriores, y seguiremos con esta misma temática de dar más combinaciones para que se los aprendan, porque es importante todos estos patrones si eres un jugador no solo de ataque sino para el ajedrecista en general. Así que muchas gracias por ver el video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te puedes suscribir a mi canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Patreon, ya que en ambos sitios estamos muy activos, estamos publicando muchas cosas. Y bueno, te invitamos a que pases por esos sitios. Y también si deseas dar una donación, pues te lo agradezco muchísimo. Eso también ayuda a mi trabajo y a seguir colaborando en subir más videos para la comunidad ajedrecística. Así que nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Cuídense. Chao.